Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Una explicación de Hechos 16:30, en la Biblia. Hechos 16:30 en la Biblia, dice. Y sacándolos, les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Los detalles. En una ocasión, después de ser llevados a prisión, Silas y Pablo del Nuevo Testamento de la Biblia, estaban orando, alabando y cantando himnos a Dios, cuando de repente, presenciaron un milagro. Pues a consecuencia de un terremoto, las puertas de las celdas se abrieron, y ellos mismos quedaron libres de las cadenas con que los ataron. El carcelero, pensando que los reos se habían escapado, quiso quitarse la vida. Pero Pablo le dijo que, todos estaban ahí con él. Al ver esta situación tan asombrosa, el carcelero cayó a los pies de Pablo y Silas, y les hizo una de las preguntas que el hombre se ha hecho desde tiempos antiguos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es una pregunta, que toda persona que todavía vive, debería hacerse. Porque a cada quien le llegará la ocasión, cuando deseará ser salvo. A la pregunta del carcelero, Pablo y Silas respondieron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Vamos a reflexionar sobre esto que nos dice: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Eclesiastés 9:5 en la Biblia, entre otras cosas, dice: los que viven, saben que morirán. Usted que está escuchando, o leyendo, aquí, sabe esto también, de que en este mundo, no vivimos para siempre. La mayoría de las personas entiende que, cuando físicamente dejemos este mundo, estaremos eternamente, en un ambiente espiritual, y tarde o temprano, va a llegar esa ocasión, a cada persona. Según declararon Pablo y Silas, aparentemente, bastaría entonces con que solo un miembro de la familia crea, y acepte a Jesucristo, y luego como de forma automática, todos los miembros de su familia, aunque no hayan aceptado a Jesucristo, serán salvos. Pero eso no es así. Esta promesa, muchas personas la toman fuera del contexto. En la vida diaria, podemos notar en las personas que nos rodean, que no en todas las familias se cumple esta promesa. Hay familias donde uno de sus miembros acepta a Jesucristo, y luego al tiempo, vemos que toda su familia, es llamada por Dios, y también aceptan a Jesucristo como parte de sus vidas, y es entonces, cuando en esta familia se cumple la promesa. Pero también es cierto que existen familias, en donde al igual, solo uno de sus miembros acepta a Jesucristo, y pasa el tiempo, y vemos que el resto de su familia, no acepta. Podemos preguntarnos, ¿por qué en unas familias se cumple la promesa, y en otras no? ¿A qué se debe? El Espíritu Santo de Dios, nos puede dar sabiduría para comprender este asunto. Cuando comenzamos a leer la Biblia, y somos nuevos, en el conocimiento de la palabra de Dios, es posible que escuchemos una lectura bíblica, y quien nos la predica, nos diga la manera como él la interpreta. Pero cuando comenzamos a crecer espiritualmente, y a escudriñar la palabra de Dios, se nos cae el velo de los ojos, y nos enteramos que la lectura no debe interpretarse de forma literal. Como, por ejemplo, la lectura que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Esto no significa que, todo, lo vamos a poder, ni que todo va a salir bien. Más bien, Filipenses 4:13, indica que cuando pasemos dificultades, o pruebas, las vamos a poder superar si estamos tomados de la mano de Jesucristo. Pues es ahí,
Cuando tiene significado la promesa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esto no quiere decir que dejemos de creer en las promesas de Dios, para nuestras vidas, sino más bien que, en la medida que estemos creciendo en el conocimiento de las Escrituras sagradas, vamos a tener mayor discernimiento, en cuanto a esta promesa, y su verdadero propósito para nuestras vidas. En el caso del carcelero, quienes estaban presos, Pablo, Silas, y otros. Pero quien se comportó como preso, fue más bien el carcelero, pues éste intentó suicidarse, versículo 27, mientras que los presos estaban felices, cantando a Dios. Y al mismo tiempo, el carcelero estaba preocupado hasta la muerte. De manera que podemos verlo al revés, quien estaba preso realmente era el carcelero, y los que estaban libres eran los presos, porque conocían la verdad. Jesucristo enseñó que la verdad hace libre al creyente, en San Juan 8:32 de la Biblia. El que estaba preso era el carcelero, y por medio de él, su familia también. Pero para el carcelero, esta era una prisión espiritual, no física. El propósito de Dios fue salvar al carcelero y a su familia. La Biblia enseña que para este propósito, en la cárcel ocurrió un gran fenómeno natural, un terremoto. La Biblia da a entender que el carcelero llevó a su propia vivienda, a Pablo y a Silas, versículo 32. Recordemos que estamos reflexionando acerca de, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. La manera como el carcelero se presentó allá en su casa, influyó mucho para que cada miembro de su familia, aceptara ser salvo. Todo esto ocurrió para la gloria de Dios. Hechos 16:34 en la Biblia, dice que el carcelero llevando a Pablo y a Silas, a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa, de haber creído a Dios. Esto nos indica que el carcelero no les creyó a Pablo ni a Silas, sino a Dios. No es la palabra que se predica la que se debe creer, sino la palabra de Dios. La familia del carcelero, no sabía quiénes eran Pablo y Silas. Nosotros sí sabemos quién fue el apóstol Pablo, pero para la familia del carcelero, solo eran dos presos desconocidos, y hasta pudieron creer que eran peligrosos. Es asombroso saber que Pablo y Silas, no les hablaron con la Biblia en mano. En el hogar del carcelero, fue Dios quien hizo todo el trabajo de salvación. La Biblia impresa llegó a existir 1400 años después, cuando se inventó la imprenta. Pablo y Silas tenían la Biblia en su mente, y en el corazón. Las personas modernas pueden estudiar la Biblia con facilidad, porque ahora sí tenemos Biblias impresas en las manos, no como Pablo y Silas, que no la tuvieron. Así que nosotros tenemos menos excusas delante de Dios. Posiblemente Pablo y Silas, les hablaron a ellos del perdón de pecados, del arrepentimiento, de la conversión a Cristo, y del bautizo para perdón de los pecados. La Biblia dice que el carcelero se bautizó, con todos los suyos, versículo 33. Que Dios bendiga a usted ricamente.